Bienvenido al canal Novedades Mundo. En la guerra Rusia-Ucrania, que se prolonga desde hace casi un año, se siguen experimentando novedades muy llamativas. Ahora quedan semanas para el final del primer año de la ocupación rusa de Ucrania, que se ha prolongado desde el 24 de febrero de 2022. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022, el tema del posible colapso de la Federación Rusa en varios estados independientes ganó popularidad en los medios de comunicación ucranianos y occidentales. Con el éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente y los problemas emergentes en el ejército ruso, la cantidad de estas especulaciones está aumentando. En septiembre de 2022, cuando nuestro ejército recuperó con éxito el territorio del Óblast de Yarkov de manos de los rusos, el general Ben Hodges dijo que el mundo debería estar preparado para el colapso de la Federación Rusa, comparando su posible colapso con la desintegración de la URSS, por lo que Occidente no estaba preparado. A principios de enero de 2023, varias publicaciones destacadas, Politico, Foreign Policy, The New York Sun, The Sunday Guardian, dedicaron simultáneamente artículos y comentarios sobre el tema de la partición de Rusia. Los principales protagonistas de las noticias sobre este tema en Ucrania son Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, y Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar, quien ocasionalmente plantea preguntas sobre el colapso de la Federación Rusa en sus discursos y comentarios. Una encuesta reciente de 167 expertos realizada por el Atlantic Council mostró que el 40% de los encuestados espera que Rusia se derrumbe en la próxima década debido a una revolución, guerra civil, desintegración política u otras razones. La desintegración potencial de Rusia debe verse desde una perspectiva histórica. El tema clave en el proceso del colapso de la Federación Rusa es el poder y la influencia de los movimientos nacionales, es decir, fuerzas que buscan obtener la independencia de su grupo étnico o entidad autónoma, dentro de la Rusia moderna. Además, influyen factores legales, económicos y de seguridad, especialmente el apoyo de las democracias occidentales a las aspiraciones de fragmentación de los pueblos rusos. En términos de la política imperial de Moscú, se ha utilizado toda la influencia para suprimir tales movimientos durante las últimas décadas, como se hizo en principio hace siglos. Aunque Tatarstán, Dagestán, Chechenia, Ingushetia, Karelia, Yakutia, Sakha, Baskortostán, Chuvassia, al igual que algunos otros sujetos de la federación, son repúblicas y tienen sus propias constituciones con autodeterminación nacional establecida, esto no es evidencia de la democracia libre. Desarrollo de las comunidades nacionales. El colapso de Rusia probablemente será un efecto dominó. Se sabe por la historia de Ucrania que en junio de 1917 la Rada Central de Ucrania, UCR, proclamó la primera Declaración Universal y el 3 de noviembre el establecimiento de la República Popular de Ucrania, UNR. La situación era similar en otras partes del antiguo imperio. En diciembre de 1917 se proclamó la República de Tartaristán. Se origina a partir de este período la formación del Estado turco y del Ural, que incluía el territorio de la moderna República de Chuvash, Tatarstán, Baskortostán y varias regiones cercanas del oso con acento agudo Oblast de Oremburgo, Chelyabinsk y Samara. La República Popular de Kuban se estableció en febrero de 1918 y la República de Siberia en junio. Todas estas entidades finalmente dejaron de existir bajo la presión del Ejército Rojo. Las naciones que lograron declarar y mantener su independencia fueron aquellas que tenían fuertes movimientos nacionales, una tradición de tener su propio Estado, así como el apoyo de funcionarios de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los países que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y creó un nuevo orden mundial. Así, la independencia fue declarada con éxito por polacos, finlandeses, letones, estonios y lituanos. Durante este período, el Imperio ruso sufrió un semi-colapso, pero con el tiempo fue restaurado por los bolcheviques. En su nuevo imperio, los bolcheviques no podían ignorar los sentimientos nacionales, y por eso, con una política de la llamada indigenización, trataron de hacer propio a estos pueblos conquistados, dando temporalmente a la población de estas regiones ciertos rasgos de verdadera identidad nacional, activos como herramientas. Así, el Imperio ruso se transformó de un Estado monárquico en una federación de repúblicas socialistas de la URSS. Sin embargo, el imperialismo no desapareció y la independencia de las repúblicas nacionales quedó condicionada.
En medio de los fracasos militares y la democratización de la vida pública en Afganistán a mediados de la década de 1980, un intento de reconstruir el viejo imperio ruso fracasó y condujo a otra semicolisión. Primero, los países centroeuropeos se separaron del centro imperial, y luego esta tendencia continuó en las repúblicas soviéticas. La RSS de Ucrania, que es la más cercana a tales estados y cuyo movimiento nacional no pudo ser suprimido por el terror, la guerra y la represión, y especialmente activa en el exilio, declaró su soberanía en 1990 y su independencia un año después. Unos meses después, la URSS dejó de existir. Aprovechamos esta oportunidad y comenzamos el llamado desfile de soberanías y territorios que ahora forman parte de la Federación Rusa. En 1990, la República de Tartaristán declaró su soberanía, pero el tema no llegó a la declaración de independencia. Las autoridades de Tatarstán tuvieron durante algún tiempo derechos autónomos dentro de la Federación Rusa, pero recientemente Putin los revocó. En 1991, la República Socialista Soviética Autónoma de Chechenia-Ingush declaró su soberanía y se convirtió en la 16ª República de la Unión. Después de la partición de Ingushetia y la República Chechena de Ichkeria, los chechenos ejercieron su derecho a retirarse del Tratado de Unión y declararon su independencia reprimida por los rusos a principios de la década de 2000 después de 2 guerras sangrientas. En general, después del colapso de la URSS, el liderazgo ruso, utilizando el típico método imperial de zanahorias y palos, logró controlar a todos los sujetos de la Federación Rusa. Sin embargo, el estallido de la guerra a gran escala con Ucrania provocó algunas crisis en las repúblicas con resistencia a la movilización. Además, la propaganda rusa sigue utilizando las imágenes de los Kadyrovtsi y de los soldados de Buriatia y de otros pueblos no rusos como los participantes más brutales y educados de las hostilidades en Ucrania, tratando de este modo de trasladar futuras responsabilidades por los crímenes del ejército ruso a miembros de otros pueblos. La Rusia moderna es un país autoritario con un régimen fascista en el poder. Su personalidad y su culto propagandístico son claves para mantener al séquito de Putin en el poder y continuar con la guerra contra Ucrania. En los últimos años, el Kremlin ha hecho todo lo posible para reprimir la necesidad de separarse en los sujetos de la Federación. El colapso de Rusia probablemente sería un efecto dominó, por lo que la declaración de independencia en una república provocaría las mismas acciones en otras regiones, y 20 estados independientes diferentes podrían surgir del territorio de la Federación Rusa. Chechenia es considerada una de las repúblicas con mayor potencial para crear un efecto dominó en la Rusia moderna. Los chechenos, que tienen una larga historia de lucha por reconocerse frente al Kremlin, también son una diáspora numerosa e influyente. Es posible que las élites locales, encabezadas por Ramzan Kadyrov, que ahora son servidores de Putin, se beneficien más al hacer una ruptura total, con su debilitamiento o muerte. Sin embargo, es importante que los miembros del movimiento nacional checheno fuera de Chechenia estén dispuestos a apoyar el deseo de ruptura y también puedan encontrar entendimiento con aquellos que no han abandonado el territorio de la República. Y aquí, en mi opinión, está la mayor amenaza para la restauración exitosa de la independencia de Chechenia. Esto puede provocar un nuevo conflicto militar en el Cáucaso, que puede involucrar a las regiones vecinas. Este escenario, a veces llamado escenario yugoslavo, es temido por los gobiernos de los estados occidentales y, por lo tanto, desconfían de brindar cualquier apoyo a las aspiraciones nacionales de los pueblos de Rusia. Un escenario mucho más probable y deseable sería una desintegración pacífica como la de 1991 y el colapso de la URSS.